La corporación no nos acepta. La corporación no nos acepta. Los ministerios tampoco. Los ministerios que están tampoco. Mundial. Se arregló el acuerdo de paz. Desde que comenzó el campamento, Desde que comenzó este campamento, hemos tenido muchísimos problemas. hemos tenido muchos inconvenientes. Hay personas que me han contado de situaciones terribles que les han pasado antes de venir aquí. Hay personas que le han contado de situaciones terribles que le han pasado antes de venir aquí. El Satanás sabía lo que iba a pasar aquí. Satanás sabía lo que iba a pasar en este lugar. Estamos teniendo victoria Estamos teniendo victoria en este momento. y el enemigo está enojado. El enemigo está muy enojado Y no hay forma de que nosotros podamos bajar la guardia porque somos hijos de Dios. y no hay forma de que podamos detenernos porque somos el pueblo de Dios. Y el mensaje de ahora, este mensaje de cierre, Y este mensaje que se va a presentar en este momento, que es el mensaje de cierre, desenmascara al enemigo. desenmascarará al enemigo. Es un mensaje profético. Es un mensaje profético De cosas que están pasando de ahora. cosas que están pasando actualmente. Algo que pasó ayer. Algo que pasó ayer específicamente. Ayer sábado Ayer sábado. se cerró en Suiza Ayer sábado se cerró en Suiza la reunión que tiene que ver con el acuerdo de pandemia. que se lleva a cabo a nivel mundial. Ayer terminó esa reunión. Ayer concluyó esa reunión. Había comenzado el lunes de la semana pasada. Había comenzado el lunes de la semana pasada. Vamos a esperar los resultados esta semana. Entonces los resultados pasarán durante esta semana. Ustedes saben, cuando venga la gran crisis y ya está cerca, Ustedes saben que cuando venga la crisis que ya está cerca, nadie va a estar ahí abajo. nadie va a estar ahí abajo. Los que están haciendo otra cosa Los que están haciendo otra cosa ahí abajo estarían interesados en estar aquí adentro. debieran estar interesados en estar en este lugar. Porque la Biblia dice que habrá hambre y sed de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que habrá hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Irán de norte a este buscando palabra de Jehová. Irán de norte a este buscando la palabra de Dios. Pero como aparentemente hay paz, Pero como aparentemente tenemos paz, ahora podemos estar regados por ahí abajo ahora podemos estar caminando por allá y por aquí, por donde quiera. y no les está interesando el alimento Y espiritual. no le está llamando la atención el alimento espiritual que se va a presentar en este momento. Aunque sí le va a interesar el alimento material cuando vayamos al almuerzo. Aunque quizás o sí le va a interesar ahorita el alimento material que vamos a compartir ahorita también. Porque Pablo dice que a veces nos interesa más el vientre Pablo dice que muchas veces nos interesa más lo que es el vientre que la palabra espiritual. que la que palabra nutre. espiritual que vamos a presentar en esta hora. Así es que llegó la hora, Así es que llegó la hora, hermanos. antesala para el jubileo. Antesala para el jubileo. Aquí vemos en pantalla el título del mensaje. Leemos en la pantalla el título del mensaje que se va a presentar. ¿Saben ustedes, ¿Saben ustedes, hermanos amados? hermanos amados? Ocurre que muchas personas dicen, Cristo viene, pero eso lo están diciendo hace mucho tiempo. Ocurre que muchas personas dicen, Cristo viene, pero eso le están esperando para mucho tiempo. Que hay guerra, rumores de guerra, siempre ha habido Que eso. siempre ha habido guerra y rumores de guerra. Terremotos, Terremotos, huracanes, desastres, accidentes, inmoralidad. inmoralidad. Siempre eso ha existido. Siempre eso ha existido, dicen ellos. Entonces, ¿por qué decir que ahora que está ocurriendo es precisamente cuando Cristo viene, cuando eso ha ocurrido antes ya? Entonces, ¿por qué decir que ahora que está ocurriendo es que Cristo viene cuando eso ha ocurrido en otra ocasión? La razón es única. La razón es única. Lo que está pasando ahora nunca había pasado. Lo que está pasando ahora, hermano, nunca en la historia había pasado. Y lo que está pasando es que nos acercamos al cierre de 6.000 años. Y lo que está pasando es que los 6.000 años de pecado ya se están terminando. Siempre ha habido todo eso. Siempre ha existido todo eso. Pero nunca hemos estado a poquitos años para 6.000. Pero nunca había estado a poquitos años para que se cumpla eso. Y nunca habíamos estado cerca del jubileo. Y nunca habíamos estado tan cerca del jubileo como ahora. Vamos a ver en la fecha de hoy Vamos a ver en la fecha de hoy que cuando Cristo venga, que cuando Cristo venga, se inaugura el jubileo de Dios. se inaugura el jubileo de Dios. Y antes que venga el jubileo de Dios, Y antes que venga el jubileo de Dios, habrá una falsificación del jubileo verdadero. habrá una falsificación del jubileo verdadero. Y estamos a 6 meses del falso jubileo. Y estamos a 6 meses del jubileo falso. ¿Ustedes sabían eso?
¿Ustedes sabían eso? Comienza un jubileo el 24 de diciembre. Comienza un jubileo el 24 de diciembre. El falso jubileo. El falso jubileo. El jubileo papal. El jubileo del Papa. Se va a abrir la puerta de San Pedro. Se va a abrir la puerta de San Pedro. De la Basílica de San Pedro. De la Basílica de San Pedro. Y va a haber una conmemoración. Y va a haber una conmemoración. Que va a durar todo el 2025. Que va a durar todo el 2025. Hasta el día de la Epifanía, el 6 de enero de 2026. Hasta el día de la Epifanía del 6 de enero del 2026. Y se ha dicho que este es el año de la gran armonía mundial. Y se ha dicho que ese es el año de la gran armonía mundial. Y se llama el gran jubileo de este planeta. Y se llama el gran jubileo de este planeta. Pero es un jubileo falso. Pero es un jubileo falso. Porque está representando, o sea, que está falsificando al verdadero jubileo. Está falsificando al jubileo verdadero. También viene un Espíritu Santo falso, un derramamiento de la lluvia tardía falsa. También viene un derramamiento de la lluvia tardía, pero es falso. Y también una imitación de la verdadera venida de Cristo. Y una imitación de la verdadera venida de Cristo. Todo eso viene antes de lo verdadero. Todo eso va a acontecer antes que suceda lo que es verdadero. Vamos a estudiar un poquito del jubileo en el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar un poquito del jubileo en el Antiguo Testamento. Los 13 cuadrones tocarán la trompeta y quebrando los cántaros tomarán las teas en la mano izquierda y en la derecha la trompeta para tocar, y gritaron por la espada del Eterno y de Gedeón, y permanecieron firmes cada uno en su lugar alrededor del campamento medianita, y todo el campamento se alborotó y huyeron gritando. Mientras los 300 hombres seguían tocando la trompeta, el Eterno puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita y hasta el límite de Abel-Mehola en Tabad. La trompeta es señal de alarma. La trompeta es una señal de alarma. Tocar la trompeta quiere decir que viene una situación delicada. Tocar la trompeta es decir que viene una situación delicada. En el caso de Gedeón, una guerra. Pero en el caso de Gedeón, era una guerra que venía. ¿Qué miran en la parte roja de esa diapositiva? ¿Qué están viendo en la parte roja de esa parte positiva? Las dos manos estaban ocupadas. Las dos manos estaban ocupadas. ¿Qué tenían en la mano izquierda? ¿Qué tenían en la mano izquierda? Una antorcha. Una antorcha. ¿Y en la mano derecha? ¿Y en la mano derecha? La trompeta. La antorcha representa la palabra de Dios. La antorcha representa ¿qué? La palabra de Dios. Y la trompeta significa anuncio. Y la trompeta está anunciando algo. Alarma. Alarma. Nosotros tenemos que ocuparnos de presentar con nuestras manos la palabra de Dios, dando el mensaje con voz de trompeta. Nosotros tenemos que presentar la palabra de Dios y anunciando también lo que es la trompeta. Aquí la antorcha. La antorcha es la palabra de Dios. La mano izquierda. La mano izquierda. Y con nuestra voz, alarma de trompeta. Y con nuestra voz tocamos a la alarma de trompeta. Porque viene guerra. Porque viene una guerra. Y una guerra muy feroz. Y una guerra muy grande. Entonces vino Amalek para pelear contra Israel en Redifín. Y Moisés dijo a Josué: elí algunos hombres y sal a la pelea contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en la mano. Y Josué hizo como le dijo Moisés, salió a pelear contra Amalek y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículos 16, 17 y el 11. Y cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba la mano, ¿prevalecía quién? Pero las manos de Moisés Se cansaban. Se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían las manos, uno en un lado y el otro en el otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso ¿qué? Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de ¿qué? De espada.
Le buscaron una piedra a Moisés Le buscaron una piedra a Moisés. y él se sentó así como yo Y estoy. él se sentó así como está el pastor. Y entonces él levantaba sus manos. Entonces él levantaba las manos. Y mientras él tenía las manos arriba, prevalecía Israel. Mientras Moisés tenía la mano arriba, permanecía ¿quién? Israel. Pero comenzó a cansarse sus brazos, Pero comenzaron a cansarse sus brazos. los brazos de Moisés. Los brazos de Moisés. Entonces Josué y Hur agarraron los brazos para que él pudiera sostenerlos arriba. Entonces Josué y Hur agarraron los brazos de Moisés para que él pudiera sostenerse. Eso es un gran ejemplo. Eso es un gran ejemplo. Cuando los siervos de Dios están en la obra, Cuando los siervos de Dios están en la obra, usted no lo destruye. usted no lo destruye. Usted le sostiene la mano Usted le sostiene la mano para que haga la obra de Dios. para que avance haciendo la obra de Dios. Ese es un hombre imperfecto, Ese es un hombre imperfecto. pero usted tiene que ayudarlo. Pero usted tiene que animarlo, ayudarlo. Ese líder no es perfecto, Ese líder no es perfecto. pero ese líder tiene la unción de Dios para guiar al Pero pueblo. ese líder tiene la unción del Espíritu de Dios para guiar al pueblo. Y el pueblo tiene que sostenerle los Y brazos, el pueblo tiene que sostenerle los brazos. porque es ungido de Dios. Porque es el ungido de Dios. Usted no debe destruirlo, Usted no debe destruirlo. porque ha sido llamado por Dios. Porque ha sido llamado por Y Dios. Josué y Hur entendían perfectamente eso. Josué y Hur ayudaron a Moisés porque entendían perfectamente eso. El reino eterno de Dios en pantalla. El reino eterno de Dios. Vayamos a la pantalla, hermano, no se duerman. Y eso que viste, el hierro mezclado con la arcilla, significa que se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con la arcilla, según Daniel 2:43. Y el 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos aquellos reinos, pero él permanecerá para siempre. La Biblia dice que antes del fin habrá una unión universal. La Biblia establece que antes del tiempo del fin habrá una unión universal. Los reinos del mundo se van a unir. Los reinos del mundo se van a unir. Ahora algunos dirán, ¿cómo es que se van a unir con esa guerra de Israel contra los palestinos allá en Hamas? Ahora algunos se preguntarán, pero ¿cómo es que se van a unir con una guerra que hay ahora en el Medio Oriente? ¿Cómo se van a unir cuando Rusia está peleando con Ucrania? ¿Cómo se van a unir cuando vemos que Rusia ahora mismo está peleando contra Ucrania? Y Europa dice que se están aglutinando para caerle a Rusia. Y Europa dice que se están preparando también para entrarle a Rusia. Emmanuel Macron, presidente de Francia, Manuel Macron, presidente de Francia, dice que tiene ya ejércitos listos para unirse a Ucrania en contra de Rusia. dice que tiene los ejércitos preparados para unirse a Ucrania para atacar inmediatamente a Rusia. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que aglutina a los países de Europa. La OTAN, organización, Tratado tratado del que Atlántico Norte. Atlántico Norte que aglutina todos los países, Están queriendo unificarse para también hacer guerra contra Rusia. se están preparando, se están uniendo para también atacar a lo que es Rusia. Pero resulta que Rusia es el país más grande del planeta. Pero resulta que Rusia es el país más grande del planeta. No en población, sino en extensión. No en población, sino en extensión. Ahora, los dos países más grandes en población son China y la India y están de parte de Rusia. Ahora, los dos países más grandes del planeta En son población. China, en población, e India, y entonces están de parte de Rusia. Y también Corea del Norte, que también tiene armas nucleares, está de parte de Rusia. También Corea del Norte, Que tiene que armas tiene nucleares. armas nucleares, está también de parte de ¿quién? De Rusia. E Irán, que tiene armas nucleares, está de parte de Rusia. Irán también, que tiene armas nucleares, está apoyando también a Rusia. Y los países palestinos. Y los países palestinos. Mientras que Estados Unidos, el bloque de la OTAN, Mientras que Estados Unidos, el bloque de la OTAN, que incluye Alemania, Francia, que Italia, incluye Alemania, Francia e Italia, Japón, Japón, entonces están en el otro bloque. entonces están del otro lado. Se supone que esto va a crear una situación que puede desarrollar en lo que ellos están diciendo en la Tercera Guerra Mundial. Se entiende que esto que ellos se están preparando específicamente va a crear lo que es una tercera
guerra mundial. Entonces, ¿cómo es que la Biblia me dice a través del profeta Daniel que va a haber unión? Entonces, ¿cómo es que la Biblia está diciendo que va a haber una unión? Cuando se ve que el mundo realmente lo que se está es fragmentando. Cuando estamos viendo que el mundo ahora mismo lo que se está es fragmentando. Bueno, les voy a poner un ejemplo reciente. Vamos a ponerle un ejemplo reciente. En el año 2020, En el año 2020, cuando vino la pandemia, cuando vino la pandemia, los países estaban totalmente políticamente divididos. los países estaban políticamente divididos. Les quiero preguntar, Y le quiero preguntar ahora, ¿hubo un cierre mundial? ¿hubo un cierre mundial, sí o no? ¿Hubo una cuarentena? ¿Hubo una cuarentena, sí o no? ¿Estaban todos de acuerdo con la vacuna? ¿Estaban todos de acuerdo con el plan que la élite estaba llevando a cabo en cuanto a la vacuna, sí o no? Estaba la 5 de Rusia. Estaba la Sputnik 5 de Rusia. Estaba la Sinovac, que fue la que se aplicó aquí de los chinos. Estaba la Sinovac, que fue la que se aplicó aquí, que era de los chinos. Estaba la Johnson Johnson en Inglaterra. Estaba la Johnson Johnson en Inglaterra. Estaba la Estados Unidos. Estaba la AstraZeneca en Estados Unidos. La AstraZeneca, y estaba también la Pfizer en los Estados Unidos. Estaba la AstraZeneca y también la Pfizer en Estados Unidos. Y estaba la Moderna en Europa, en India y también en otras partes de Europa. Estaba la Moderna en la India y en algunas partes de Europa. Aunque eran bloques políticamente separados, Aunque eran bloques políticamente separados, para cerrar al mundo se pusieron todos de acuerdo. para cerrar al mundo, entonces se pusieron de acuerdo. Todos cerraron el planeta. Todos cerraron el planeta. Y en todas las naciones estaban vacunados. En Rusia y en Estados Unidos. En Rusia también, en Estados Unidos. En Ucrania. En Ucrania Estando. En Ucrania estaban vacunando. En Israel también. En Israel también. Y sobre todo, en todo el resto de Asia y Europa, el mundo entero estuvo bajo ese control. Y sobre todo, el resto de Asia y Europa, entonces estaban bajo ese control. Dice Daniel que se unirán para alianzas humanas, aunque realmente no se van a mezclar de verdad completamente. Dice Daniel entonces, según lo que leímos, que se aglutinarán en alianzas humanas, aunque no se van a pegar completamente. Acuerdos que les representan ventajas económicas. Acuerdos que representen ventajas económicas, Aunque tengan líneas de pensamiento político diferentes. aunque tengan líneas de pensamiento político diferentes. Así mismo es. Entonces, hermanos, también quiero hacerles este recordatorio. Entonces, hermanos, queremos hacerle entonces ahora este recordatorio. Cuando nuestro amado Señor Jesús Cuando nuestro amado Señor Jesucristo fue sometido a juicio, fue sometido a un juicio, el Evangelio me dice el Evangelio dice que Pilato y Herodes eran enemigos. que Pilato y Herodes entonces eran enemigos. No se hablaban. No se hablaban, había problemas. Una gran diferencia. Había una gran separación. Pero para condenar al Hijo de Dios se pusieron de acuerdo. Pero para condenar a Jesucristo, ¿qué hicieron? Se hicieron amigos ese Se día. hicieron amigos. Eso es lo que va a pasar con el mundo. Eso es lo que va a pasar ahora con el mundo. Y después que se termine la gracia, ellos van a volver a pelear porque los vientos van a ser soltados. Y después que se termine la gracia, entonces ellos van a volver a pelear porque los vientos habrán sido soltados. En pantalla. Leemos aquí. Mensajes selectos. Mensajes selectos. Tomo 1, 142. Tomo 1, 142, dice la profeta de Dios lo siguiente: tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de los externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que de dónde. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualquier otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero, ¿con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para el adelanto de la obra? La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de ¿quién? De Satanás. Los predicadores que han ocupado esta tribuna en estos días Los predicadores que han ocupado esta tribuna en estos últimos días han dicho que vamos a ser perseguidos han dicho que vamos a ser perseguidos por la verdad, por la verdad, por los principios por fundamentales, los principios fundamentales, por la sana doctrina, por la sana doctrina. y que somos nosotros los pocos, los menos,
somos los menos, y que somos nosotros los pocos, los menos, la manada pequeña, la manada pequeña, el último remanente. el último remanente, Toda la cristiandad estará en contra de nosotros. toda la cristiandad estará en contra de nosotros. Los católicos, Los católicos, los protestantes, los mundanos, los que creemos este mensaje, la institución corporativa, la institución corporativa adventista del séptimo día, también en contra. también en contra. Muchos ministerios que tienen la misma posición de la corporación también estarán en contra. Muchos ministerios que tienen también la doctrina de la corporación y apoyan a la corporación también estarán en contra de este movimiento. Como yo digo, lo que creemos esto somos tres gatos. Como yo digo, los que creemos en este mensaje somos dos gaticos, tres gaticos. ¿Por qué entonces nos estamos dividiendo nosotros mismos? ¿Por qué entonces nosotros mismos nos estamos dividiendo? ¿Por qué la guerra entre nosotros? ¿Por qué el conflicto, la guerra entre nosotros? ¿Por qué no sostener el brazo de Moisés como hizo Aarón y Hur? ¿Por qué no sostener el brazo de Moisés como hicieron Aarón y Hur? Nosotros somos muy pocos para estar peleándonos. Hermano, nosotros somos muy pocos para estarnos peleando. ¿Por qué no hacer programas como este más frecuentemente? ¿Por qué no hacer programas más frecuentes como estos? La corporación no nos acepta. La corporación no nos acepta. Los ministerios tampoco. Los ministerios que están tampoco. Las iglesias ya seculares, ustedes saben que tampoco. Las iglesias seculares ya ustedes saben que. Y el mundo son mundanos. Y el mundo ya tienen. Entonces nosotros mismos lo que hacemos es pelear entre nosotros por puntos de doctrina, no por puntos de doctrina, por cosas menores que ni siquiera son principios fundamentales. Entonces nosotros mismos, por cualquier caballadita, vamos a decir así, nos estamos peleando entre nosotros. Yo he visto discusión. La Biblia dice, por ejemplo, que Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles en el cielo. Lo han leído, ¿verdad? Con su cola. Dice que Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles de Dios con su cola. Entonces voy a pelear porque algunos hermanos dicen que la cola tenía 2 metros y otros dicen que la cola tenía 4 metros. Entonces vamos a pelear entonces porque algunos hermanos entienden que la cola tenía 2 metros y otros entienden que tenía 1 y otros entienden que tenía 3. Cosas intrascendentes. Cosas que no tienen. Lo importante para nosotros los creyentes es la justificación por la fe. Lo importante para nosotros los creyentes es la justificación por la fe. Que yo viva la vida de Cristo. Que yo viva la vida de Cristo. No alguna posición o alguna doctrina por allí. No una posición, la vida de Cristo. Que si se dice Yahweh o si se dice Jehová. Que si es Yahweh, que si es Jehová, que si es Yahshua. Por favor, no. Eso no debe ser punto de separarnos. Eso no debe ser un punto de nosotros separarnos. Lo que tenemos que saber es que Cristo es el Hijo de Dios y a través de Él tenemos salvación. Lo que tenemos que saber es que Cristo es el Hijo de Dios y que a través de Él, sea Yahshua, Jesucristo, tenemos salvación en Él. Amén. Hermanos amados, quiero decirles también, hermanos queridos, amados, queremos decirles ahora que tenemos que prepararnos porque la cita dice que los mayores ataques son internos y no externos. Tenemos que prepararnos porque la cita que leímos dice que los mayores ataques son de los que están dentro. Eso es una gran pena. Y eso es una gran pena. Quiero que sepamos. Allí dice el título, ¿dónde podrá estar el mayor peligro? Escuchen allá. ¿Dónde podrá estar el mayor qué? Peligro. Esta cita que aparece en la carta 23C y aparece, en Mensajes Selectos, tomo 3, página 442. Esa cita que aparece en Mensajes Selectos, esta que están aquí, es una cita incompleta o mutilada. Es una cita incompleta o mutilada. Cuídense de cuando estén leyendo cualquier material de la sierva de Dios que tenga puntos suspensivos, quiere decir que es una compilación y no está completa la cita. Cuídense de cuando leen una cita que tenga puntos suspensivos, puntico y puntico. Punticos y punticos, porque eso es que no está completa. Incompleto. A veces entonces esos puntitos los conectan con una cita que está varias páginas después y la conectan como si fuera la misma cita. A veces
una cita que tiene varios punticos, lo conectan con otra cita que está más adelante, que está más adelante, la pegan allí y le cambian el sentido a la cita. le cambian el sentido de lo que en sí dice la cita. Por ejemplo, miren esta. Bueno, debo decirles que un libro que tiene esa característica de muchos puntos suspensivos es Evento de los Últimos Días. Evento de los Últimos Días es el libro que tiene más características de los puntos suspensivos. Citas pegadas con otras que no están completas, sino a medias, y las conectan con otra cita. Los 3 puntitos quiere decir que la cita seguía y le quitaron ese pedazo. La conectan con otra cita en otro lugar y el sentido cambia. ¿Me están escuchando? ¿Estamos aquí, hermanos? No se duerman, no se duerman. Miren esta, por ejemplo. Escuchen esta, miren esta. Este de Mensajes Selectos, tomo 3. Este es el mensaje selecto, tomo 3. A ver, léeme la mesa ahí. Cita incompleta o mutilada. Los Estados Unidos, donde ha estado brillando sobre la gente la mayor luz del cielo, puede llegar a ser el lugar de mayor peligro y oscuridad, porque el pueblo no continúa practicando la verdad y andando en la luz. ¿Todavía queremos irnos para los Estados Unidos? Y todavía queremos coger un avión e irnos para... Y hacer una fila y buscar una visa. y hacer una fila y buscar una visa para... ¿Todavía queremos? Bueno. Dice que es la más, lugar, puede llegar a ser el lugar más peligroso. Dice que va a ser el lugar de mayor peligro. Ahora bien, noten que después de decir los Estados Unidos hay 3 puntitos, hay puntos suspensivos. Noten que después de decir los Estados Unidos hay puntos suspensivos. La cita está incompleta, La cita no está completa. porque aquí le quitaron un pedazo. Le retiraron un pedazo, le quitaron un pedazo. Vamos a ver la cita completa como aparece en el original, en inglés, sin ser mutilada. Vamos a ver la cita completa en inglés sin ser mutilada. Está traducida en la parte derecha, cita completa con su Vamos allá, contexto. traducida en la parte derecha. Dice lo siguiente. Cita completa con su contexto. Cita completa con su contexto. Escuchen bien. Los Estados Unidos, escuchen bien, especialmente Battle Creek, donde la mayor luz del cielo ha estado brillando sobre la gente, puede llegar a ser el lugar de mayor peligro y oscuridad, porque el pueblo no practica la verdad ni anda en la luz. Los fideicomisarios de Elena White le quitaron Battle Creek, Los fideicomisarios de Elena White le quitaron Battle Creek. porque Battle Creek es la sede de la conferencia general. Porque Battle Creek en aquel tiempo era la sede de la conferencia general. Hoy es Silver Spring, Michigan. Hoy es Silver Spring. Michigan. Ah, ahí es que está el órgano directivo mundial. Escuchen bien, hermanos. Ahí es que está el órgano central mundial de la iglesia. Y ahí es que se toman las decisiones. Y ahí es donde se toman todas las decisiones. Ahí es que se controla el adventismo mundial. De ahí es que controlan el adventismo mundial. Hoy, la conferencia general que está en Michigan Hoy la conferencia general que está en Michigan equivale a lo que era Battle Creek en los tiempos de la sierva. equivale a lo que era Battle Creek en el tiempo de la hermana White. Por eso la cita la pusieron diciendo, el lugar de mayor peligro es Estados Unidos, pero no dijeron, y la conferencia general, eso se lo quitaron. ¿Escucharon esa parte? Bien, seguimos. La cita completa es como está en la derecha. El libro en español yo lo busqué y está con puntos suspensivos. Entonces cuando voy al original me encuentro que dice, el lugar de mayor peligro es los Estados Unidos, pero Battle Creek especialmente, mírenlo ahí en rojo, especialmente, o sea, aún más que el mismo país, Le quitaron esa parte. porque aquí tiene 3 puntitos. Esos 3 puntitos dice, la cita está mutilada, está alterada. Entonces, Battle Creek, en los tiempos de ella, hoy se llama Silver Spring, Michigan, donde está la sede, el headquarters, le llaman, las oficinas centrales que dirige el adventismo mundial. Ahí se toman las decisiones, ahí es que está Ganoni Diop, donde está mi muchachón, ahí es que está toda la directiva. Dice la sierva, especialmente la sede de la conferencia general es el lugar de más peligro. Pero ¿por qué dice la cita? Abajo en rojo también.
Porque el lugar de mayor peligro y oscuridad, ¿por qué? Porque el pueblo ni anda, no practica la verdad, ni anda en la luz. Entonces ellos dicen en esta cita que quien no practica la verdad y no anda en la luz son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, sí, porque es la imagen de la bestia. Los Estados Unidos, porque ustedes saben que es la imagen de la bestia. Es la bestia con apariencia De cordero. pero que habla como. Que habla como dragón. Entonces es peligroso, sí. Pero dice especialmente la sede del adventismo. Especialmente la sede del adventismo. Que ahora, en ese tiempo era Battle Creek y ahora es Michigan. En ese tiempo recuerden que era Battle Creek y ahora es Michigan. Ella tiene un importe. Vi un comunicado del presidente Red Hill diciendo que oráramos por la nación de una presión cardíaca. Es cierto, totalmente cierto. El hermano Nietzsche, que hizo una exposición muy interesante hoy, ayúdame ahí. El hermano Nietzsche, recuerden que hizo una posición muy interesante esta mañana. Y unos pocos días de él decir, lo voy a presentar aquí con el permiso del muchacho un ratito, de decir que los que no creen en la Trinidad son peligrosos y prácticamente teístas. A los pocos días colapsó con un ataque cardíaco, hubo que abrirle el pecho, hacerle una operación y está en cuidados intensivos. No sé si salió, hasta esta semana estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. ¿Escucharon todos? Dígalo. Unos segundos, unos días. Es decir, que los antitrinitarios eran terroristas. Unos días después, entonces le dio un ataque cardíaco. Ganó Nick Diop. Ok. Sí, sí. El director de Relaciones Internacionales y Libertad Religiosa. El representante, el vocero de la Conferencia General. El representante, el vocero de la Conferencia General de la Iglesia Adventista. El vínculo entre Conferencia General y la ONU. El vínculo entre Conferencia General y la ONU. El puente de contacto entre los gobiernos del mundo y la Iglesia Adventista. El puente de contacto entre los presidentes del mundo y la Iglesia Adventista. La figura más importante a nivel de proyección mundial. Él es la figura que proyecta a la Iglesia a nivel mundial. Él es la figura que proyecta a la Iglesia Adventista a nivel mundial. Un hombre muy preparado intelectualmente. Un hombre muy preparado intelectualmente. Tiene como 2 o 3 doctorados. Tiene como 2 o 3 doctorados. Súper capaz. Súper capacitado. Pero está en apostasía. Pero está en apostasía. Y está negando lo que dice allí, la verdad, y no anda en la luz. Y está negando la verdad, como dice la palabra, entonces no anda en la luz. Ahora, nosotros no tenemos en lo personal nada en contra de este dirigente mundial. Ahora, en lo personal, nosotros no tenemos nada en cuanto a lo que es ese dirigente mundial. Ojalá Dios lo restaure. Ojalá Dios pueda tocarlo y restaurarlo. Ojalá lo sane. Ojalá lo sane. Que no pierda la vida. Que no pierda la vida. Tenga la oportunidad de hacer los arreglos para que por Dios. Tenga la oportunidad de hacer los arreglos por Dios y abandonar la Trinidad. Y ojalá pueda salvarse. Y ojalá pueda salvarse. Tiene oportunidad porque todavía está respirando. Todavía él tiene oportunidad porque todavía tiene vida. Pero está conectado a equipos porque prácticamente está en una condición de muerte. Pero tiene equipo por todos los lados porque lamentablemente está casi muriendo. Entonces quiere decir que hay un gran peligro del adventismo, como dice la cita. Entonces quiere decir, escuchen bien hermanos, que hay un gran peligro en los adventistas. Vamos a leer allá. En inglés, aquí. En inglés. Libro en inglés también vino con los 3 puntitos. Libros en inglés también vino con los 3 puntitos. Ahí mírenlo. Veamos allá. Dice lo mismo, pero en inglés. Dice lo mismo, pero en inglés. Yo traje los libros, ¿dónde los dejé? Déjame ver si los traigo aquí. Los libros, vamos a ver si los chequeamos aquí, a ver si están los libros. Sí. Sí, yo lo traje, si no lo dejé en la habitación, pero yo lo traje. No, no está ahí, lo dejé en la habitación. Parece ser que se quedaron en la habitación. Gloria a Dios, lo traje. Lo tenemos aquí. Vamos a escuchar ahora.
Mire, hermano Misael, esta es la cita correcta de este libro. Este libro se llama... Evento. Sí, Eventos del tiempo del fin. del tiempo del fin. En la parte verde ahí, léala ahí, está completa. Tenemos aquí en el libro Evento del tiempo final. Este libro no parece mucho, pero lo tenemos aquí. Y aquí está la cita completa, creo, ¿verdad? Sí. Evento de los últimos días. No. Una compilación. Ese otro. Y hay Evento del tiempo final, sí, Ese son dos otro. diferentes. ¿Qué página es esta? Esta es la página 43. Y aquí está en inglés completo también. ¿Quién sabe leer inglés? ¿Quiere leer? Ven, Nelson. Léemelo en inglés en voz alta, lo que estaba comenzando ahí. En inglés y después en español, la cita completa, que han hecho la compilación ministerios serios y la han pasado aquí, porque los libros que hizo la conferencia general la mutilaron con los tres puntitos. America, and especially Battle Creek, were the greatest light from heaven. America, Otra vez. America, and especially, especialmente Battle Creek, where the greatest light from heaven has been shining upon the people, can become the place of greatest peril and darkness, because the people do not continue to practice the truth and walk in the light. No continúan practicando la verdad ni andando en la luz. Gracias. Ahora en español. Se dice aquí esta parte del... Los Estados Unidos. Ahora en español, esto que dijo Nelson, el siervo la va a decir ahora en Y español. de Amazon, escuchen bien, no se me duerman. Me quedo con Dice el los apellido. Estados Unidos y especialmente Battle Creek, donde la mayor luz del cielo ha estado brillando sobre la gente, puede llegar a ser el lugar de mayor peligro y oscuridad, porque el pueblo no practica la verdad ni anda en la luz. Especialmente la conferencia general Battle Creek. Especialmente la conferencia general. Pero aquí dice que el peligro está en los Estados Unidos solamente. Pero aquí le quitaron entonces Battle Creek. Battle Creek, sede de la conferencia general. Ustedes ven cómo mutilan las citas. ¿Están viendo, hermanos, cómo mutilan lo que es la cita? Así fue lo que hablamos ayer, donde ponen a decir que habrá una adoración del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo. Figúrese usted. Así también entonces escuchamos cita mutilada que dicen que vamos a adorar tres en el cielo. Eso es inconcebible. Eso es inconcebible. La sierva por 70 años dijo lo contrario. La sierva por 70 años dijo que solamente era el que está sentado en el trono y el cordero. Sin embargo, la mutilan para que diga otra cosa. Sin embargo, la mutilan para que diga otra cosa. Ustedes lo vieron ayer Ustedes lo vieron ayer. con sermones y conversaciones atribuidas a Elena White de forma taquigráfica. Ustedes lo vieron ayer con sermones que estaban mutiladas, cita mutilada, taquigráfica. Vamos a leer esta otra cita. Vamos también. a leer esta otra cita. En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Escuchen bien, tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa, dice la profeta. Desde la ventana veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de grupos de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que venían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche: vosotros que sabíais estas cosas,
¿Por qué no nos dijeron nada? Nosotros no lo sabíamos. Oye, los testimonios, tomo 3, página. Joya de los testimonios, Tomo 3. tomo 3, página 296. En otra parte, la sierva de Dios dice que un lugar donde esto va a ocurrir es donde se llama Nashville, Tennessee. En otra parte, la profeta de Dios dice Que va a ocurrir en Nashville. que va a ocurrir en Nashville. Eso es una ciudad, Nashville, en el estado de Tennessee. Eso es una ciudad, Nashville, en el estado de Tennessee. Pero lo importante que allí dice es Lo importante que allí dice es que cuando ella ve la visión del mundo siendo destruido con bolas de fuego ardiendo que quemaban barrios y ciudades, la gente decía, sabíamos que los juicios venían, lo que no pensábamos era que iban a llegar tan pronto. bueno, lo importante en esa parte es que hay muchas personas que decían, sabíamos que los juicios de Dios vendrían, pero no sabíamos que eran tan pronto. Y entonces reclamo, ustedes lo sabían, ¿por qué no nos lo dijeron? Porque nosotros no lo sabíamos. Entonces viene la acusación, ustedes lo sabían, pero no nos dijeron nada. Hermanos, no permitamos que eso ocurra. Hermanos, escuchen bien, no permitamos que eso ocurra. Vamos a decírselo ahora. Vamos a decírselo ahora. Que no sea justa la acusación de que sabiendo lo que va a ocurrir, nosotros no lo estamos diciendo. Hermanos, debemos tener cuidado de que no sea justa la acusación que se nos haga. Porque nosotros sabiendo lo que teníamos que decir, entonces no lo estemos haciendo. Nos lo van a reclamar, Nos lo van a reclamar. porque sabiendo lo que viene, estamos callados. Porque sabiendo lo que viene, estamos callados. Tenemos que salir de aquí con la propuesta de tener pasión por las almas que perecen. Tenemos que salir de aquí con la convicción de tener pasión por las almas que están pereciendo. No importa si no se convierten. Recuerden el tema de ayer. Díselo, crean o no crean. No importa que no se conviertan. El mensaje de Ezequiel fue, díceselo, escuchen o dejen de escuchar. Así es que nuestro deber es hacer nuestra parte. Así que nuestro deber entonces es que hacer nuestra parte. Hermanos, este congreso ha representado para mí en lo personal una grande bendición. Hermanos, este congreso para nosotros ha representado una gran bendición. Porque este es el aposento alto. Porque ese es el aposento alto. Aquí debemos salir con la actitud que salieron los apóstoles a proclamar el mensaje. Y déjenme decirles que tenemos que establecer diferencia entre lo que eran los discípulos y entre lo que llegaron a ser los apóstoles. Y déjeme decirle que tenemos que establecer diferencia entre lo que eran los discípulos y lo que llegaron a ser los apóstoles. Los discípulos estaban peleando por el mayor puesto. Los discípulos estaban peleando uno con otro por el mayor puesto. Los discípulos en algún momento quisieron sacar a un endemoniado, pero no tuvieron éxito y los demonios y el pueblo comenzó a reírse y a burlarse de ellos. Recuerden que en una ocasión le llevaron un endemoniado para que los discípulos, ¿qué hicieran? No sanaron. Se lo sacaran, pero ¿qué hizo los demonios? No salieron. No salieron del muchacho, sino que lo afuetearon a ellos también. Ocurre que Cristo y tres de sus círculos más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, fueron con Cristo al monte de la transfiguración y ellos se quedaron abajo del monte, 9 de ellos. Recuerden que 3 de los discípulos, cuando Jesús subió al monte, Se los llevó con él. se lo llevó con ellos y abajo se quedaron unos cuantos. Entonces, 9. 9. Y entonces ahí fue que vino el papá trayendo al muchachito endemoniado y ellos no pudieron sacarlo. Entonces ahí fue que vino el evento cuando el padre le trajo un endemoniado. Entonces como los discípulos estaban peleando abajo, entonces sucedió lo que sucedió con el demonio. El deseado de toda la gente comentando ese evento en la vida de Cristo dice que ellos comenzaron a tener celo y diciendo, ¿por qué esos 3 se los llevó y a nosotros no? El deseado de toda la gente relata que cuando Cristo subió al monte con los 3, los demás se quedaron abajo. Entonces los demás abajo se estaban preguntando en forma de celo, pero ¿y por qué Jesús se llevó a ellos 3 y a nosotros nos dejó aquí? ¿Por qué a Pedro, Jacobo y Juan? Ellos no son mejores que nosotros. ¿Por qué a Pedro, Jacobo y Juan si ellos no son mejores que nosotros? Y con ese espíritu de celo y de envidia, Y con ese espíritu de celo y envidia, dijeron, demonio, sal de él.
Con ese espíritu de envidia entonces le dieron al demonio que saliera del muchacho. Y el demonio tiró una carcajada. Y el demonio comenzó a reírse. Ustedes me van a sacar a mí. ¿Ustedes me van a sacar a mí? No salió. Cuando Cristo bajó, el papá del muchacho le dijo a Cristo, ¿qué está pasando aquí? Ah, no, que trajimos a este endemoniado y tus discípulos no pudieron. Así que quedaron en ridículo. No pudieron hacer nada. Son unos ineptos, unos incapaces. Entonces, cuando Cristo baja entonces del monte con los 3 discípulos, viene el padre del muchacho y le pregunta, ¿pero por qué ellos no pudieron echar fuera el demonio? Ahí Cristo los reprende y el demonio sale inmediatamente. Ahí entonces Cristo reprende al demonio, entonces el demonio deja el muchacho. Hermanos, nosotros tenemos para tener poder que estar unidos. Hermanos, para que suceda que nosotros podamos echar fuera los demonios, tenemos que estar unidos. Cuando no pudieron, eran los discípulos. Cuando ellos no pudieron echar el demonio, eran los discípulos. Pero después, cuando subieron al aposento alto, Pero después que subieron al aposento alto, 10 días trancados ahí, orando, llorando, abrazándose, diciendo, Misael, tú eres más importante que yo. Y Misael me decía, no, el importante es usted. Cuando tuvieron esa actitud, perdóname Pedro, porque yo siempre te celé. Oh, perdóname Juan. Y Juan, no, quien debe pedir perdón soy yo. Entonces, hermanos, ocurrió algo que cada uno se humilló y entonces vino el poder del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? Que cuando pasaba la sombra de Pedro, de Juan, entonces los demonios huían y los enfermos se sanaban. Porque uno eran los discípulos y otros fueron los apóstoles. porque uno eran los discípulos y otro eran los apóstoles. Antes de Pentecostés eran los discípulos. Antes del Pentecostés recuerden que eran los discípulos. Pero a partir de Pentecostés fueron los apóstoles. Pero después del Pentecostés que se derrama el Espíritu, entonces eran los apóstoles. ¿Qué quieres ser tú? ¿Un simple discípulo o un apóstol? ¿Qué ustedes quieren ser? ¿Discípulos o apóstoles? ¿Qué dice allí? Veamos allá. El Congreso de los Estados Unidos apoya una resolución Que declara antisemita. que declara antisemita el Nuevo Testamento. Escuchen esto. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una propuesta para asumir una definición sobre antisemitismo, semitismo, que determina que la tesis de que los judíos estuvieron involucrados en la ejecución de Jesús es antisemita. De esa forma, el Nuevo Testamento, común para todos los cristianos, pasa a ser legalmente un texto antisemita. Una noticia del 2 de mayo. Una noticia del 2 de mayo. Debo explicar esto. Una noticia del 2 de mayo. Se ha estado estudiando una ley antisemita. Se ha estado estudiando una ley antisemita. ¿Qué es antisemita? Lo explico. ¿Qué es antisemita? Vamos a explicarlo. Los semitas son los descendientes de Sem, Los semitas son los descendientes de Sem, el hijo de Noé. el hijo de Noé. Entonces, de ese linaje vienen los judíos. De ese linaje vienen entonces los judíos. Es tener una actitud antisemita, es una actitud antijudía. Tener una actitud antisemita es tener una actitud antijudía. Porque los semitas es una forma de decir judíos. Porque los semitas es una forma de decir judíos. Ha habido mala interpretación de esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo. Ha habido mala interpretación de esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo. Han salido a decir, ya en Estados Unidos no se puede tener la Biblia ni abrir el Nuevo Testamento. Han salido a decir, ya en Estados Unidos no se puede tener la Biblia ni el Nuevo Testamento. Eso no ha sido exactamente así. Eso no ha sucedido exactamente así. Porque realmente no es una ley promulgada, sino una ley en estudio. Porque no es una ley promulgada, sino una ley que se está estudiando. Ahora bien, como aquí en el país, el Congreso tiene dos partes. Aquí se llaman los diputados y los senadores. El conjunto de las dos partes o las dos cámaras, porque se le llama Cámara Baja a los diputados, Cámara Alta al Senado, ambas cámaras conforman el Congreso. Igual en Estados Unidos. La Cámara Alta se llama Senado
Pero la Cámara Baja allá no se llaman diputados, sino le llaman Cámara de Representantes. ¿Se oyó claro? ¿Se oyó? ¿Escucharon, hermanos? También le dicen la casa o the house a la Cámara de Representantes, También le dicen la casa o the house a la Cámara de Representantes. que son aquí Que diputados. son aquí los diputados. Allá existen cientos y cientos de diputados. Allá existen en Estados Unidos cientos y cientos de diputados. Cada estado tiene diputados como cuántos habitantes tiene cada estado. Los estados es lo que aquí se llaman provincias. Los estados en los Estados Unidos son los que aquí le llamamos provincias. Allá hay 50 estados, que aquí serían 50 provincias. Allá en Estados Unidos hay 50 estados que aquí entonces serían 50 provincias. Y cada estado tiene 2 Y senadores. cada estado tiene 2 senadores. O sea que en total en Estados Unidos hay 100 senadores. O sea que en total en Estados Unidos hay 100 senadores. Muchos más, 400 y tantos por los 500 son los diputados o la Cámara de Representantes. Muchos más son los diputados Cámara de o Representantes. Cámara de Representantes. Ahora, quien llevó esta ley a estudiarla fue la Cámara de Representantes, no los senadores. Los senadores no han visto la ley todavía, sino los diputados o la Cámara de Representantes. Ellos sí trataron esta ley, la votaron, o sea, se llevó a la elección y ganó que sí, que hay que hacer una ley antisemita. Aquí está la votación. No el Congreso, sino la Cámara de Representantes. Ahora eso va al Senado. Ahora, si el Senado la aprueba, hay problema porque el presidente está casi obligado, en más de un año electoral, a promulgarla. Esa fue la votación. Esa fue la votación. Republicanos, diputados republicanos, dijeron 187 que sí. Los diputados 187. dijeron 187 que sí. Del Partido Republicano. Del Partido Republicano. 21 dijeron que no. 21 dijeron que no. Del Partido Demócrata, Del Partido Demócrata, escuchen bien ahora, 133 dijeron que sí. 133 dijeron que sí. O sea que hay que poner la ley antisemita. Y 70 dijeron que no. Y 70 dijeron que no. Eso hace un total Eso es un de total. 320 dijeron que sí. 320 dijeron que sí. 91 dijeron que no. 91 entonces dijeron que no. O sea que la ley pasó. O sea que la ley pasó. En la Cámara de Representantes, aprobada. Aprobada. Ahora la pasan al Senado, que todavía no la ha estudiado. Ahora entonces la van a pasar al Senado, que entonces la van a analizar. Con esta decisión tan abrumadora, Con esta decisión tan abrumadora, es difícil que el Senado no apruebe porque hay demasiado a favor. es difícil que el Senado entonces ahora apruebe porque hay demasiado Que no están a favor. apruebe. Que no apruebe. Exacto. Y cuando el Senado lo apruebe, entonces sí el Congreso ha determinado una ley. Entonces cuando el Senado apruebe ahora entonces, ya se va a convertir en una ley. Porque tanto los diputados como los senadores la han aprobado. Porque tanto los diputados como los senadores ya entonces se pusieron de acuerdo y la han aprobado. Pero todavía no es ley hasta que el presidente no la promulga. Pero todavía no es ley hasta que el presidente entonces no la promulgue. O sea, que de 3 patas solamente va una. O sea que de 3 patas solamente va una. Pero están encaminados. Pero están encaminados. En las redes ha salido otra cosa En las redes, ustedes saben que ha salido otra cosa. y ha confundido a la gente. Y entonces ha confundido a la gente. Vamos a leer allí. Escuchen ahora, atención. La mayoría de ellos han aprobado una propuesta que asume la tesis de grupos sionistas sobre el antisemitismo. El proyecto de ley, Así se llama, HR. así se llama el proyecto de ley, entre la que se les encuentra una acusación contra la Biblia cristiana. Los actos antisemitas, escuchen bien, son criminales. Definición que es un antisemita. La definición de lo que es un antisemita. Los actos antisemitas son criminales cuando así están definidos por la ley. Por ejemplo, la negación del holocausto o la distribución de materiales antisemitas en algunos países. Los actos delictivos son antisemitas cuando los objetivos de los ataques, ya sean personas o propiedades, como edificios, escuelas, lugares de culto, cementerios,
se seleccionan porque son o se percibe que son judíos, están vinculados a judíos. Sigue. Acusar a los judíos como pueblo de ser responsable de malas acciones reales o imaginarias cometidas por una sola persona o grupo judío, o incluso de actos cometidos por no judíos. Usar los símbolos o imágenes asociados con el Antisemitismo. antisemitismo clásico. Por ejemplo, afirmaciones de que los judíos mataron a Jesús. O líbelo, Olívelo. que quiere decir infamia o difamación. Infamia, difamación de sangre para caracterizar a Israel o a los israelíes. O sea, que si la ley se aprueba, decir que los judíos tuvieron que ver con la muerte de Cristo es difamación, es infamia y por lo tanto condenado en esa ley. Si usted dice, los judíos tuvieron que ver, pues usted es en contra de judíos, usted está segregando, entonces es culpable cuando la ley se apruebe, que está en proceso. No se podrá decir públicamente que los judíos han tenido que ver con la muerte de Cristo. O sea que si aprueban esta ley, nadie podrá decir que los judíos fueron los que mataron a Jesucristo. Dime, Teo. Habla duro para que te oiga. Sí, sí. En las universidades, sí. Sí, sí. Quise enfocar eso. Ahí fue que comenzó, pero quise enfocar el aspecto más religioso, pero tiene las raíces ahí. Claro. Aquí está lo que le decía antes. El acuerdo de pandemia que comenzó a estudiarse el lunes y terminó ayer. Vamos a ver entre hoy y mañana cuáles son los resultados, porque esto le dará derecho a la OMS, Organización Mundial de la Salud, de determinar, oigan esto, no solo cuando hay pandemia, sino cuando hay una amenaza que ellos suponen de pandemia. Cuando ellos suponen que hay amenaza, pueden cerrar al mundo. ¿Hay pandemia? No, pero hay amenaza. Mundo cerrado. Así es, si se le da ese derecho. Y entonces, ¿cómo parar la pandemia? Bozal, como yo le llamé. ¿Ustedes saben quién fue que dio esa instrucción? Anthony Fauci, el que por más de 40 años fue el asesor de salud de Estados Unidos. ¿Están escuchando, hermanos? ¿Están escuchando? Bien. Entonces, ellos van a determinar cómo se llama la pandemia, si hay amenaza y cuál es el tratamiento que debe aplicarse. Y entonces el mundo estará obligado a hacerlo. Ya en Dominicana, en el periodo pasado, la senadora por Santo Domingo, Farideh Raful, introdujo el proyecto y fue aprobado por todo el Congreso Dominicano. O sea, aquí ya en Dominicana hay una ley aprobada de aplicar lo que determine la OMS. Porque Farideh lo introdujo y todo el mundo lo aprobó. Yo tengo el documento en mi casa, no lo traje, pero lo tengo. Y eso quiere decir que el país está listo para acoger lo que la OMS diga en materia de salubridad o de una enfermedad genérica. ¿Se escuchó allá? Si no, mis ojos. ¿Supieron esto, verdad? Esta noticia. ¿Escuchan esta noticia? Léeselo un poquito ahí. ¿No supieron eso, verdad? Eso pasó la semana pasada. Ustedes sabían que nuestro presidente, un hombre con ese porte, ¿verdad? Es jesuita. Sí, 12 años con los jesuitas. Pero no que le llamamos jesuita, que es formado por jesuitas. Sí, Okay, 12 años. Miren ahí, muchachón, ayúdame con esto, ¿ven? Es lo que tú estabas diciendo, o me se lo lee. Mira. Lo que él decía esta mañana, Lo que Nietzsche decía esta mañana, escuchen bien, hermanos, ahora, que el 9 de abril que el 9 de abril se reunió la conferencia general en Michigan, se reunió la conferencia general en Michigan, en Battle Creek, en Battle Creek, el lugar más peligroso, el lugar más peligroso,
para determinar cuáles iglesias debían ser reconocidas como oficiales. Para determinar cuáles iglesias debían ser reconocidas oficialmente. Cuáles debían ser creyentes aceptados. Cuáles debían ser creyentes aceptados. Y entre esa lista está la Comunidad Mundial de Iglesias. Todas las iglesias evangélicas, católicas, todas están en esa lista. Y aquí está parte de ellas. Miren aquí, la iglesia anglicana, la bautista, el patriarcado ecuménico. Entonces está la organización del Instituto de Iglesias. Todas están allí. Y aquí está, como iglesia reconocida por el Concilio Planetario, la Seventh Day Adventist, la Conferencia General de los Adventistas. ¿Escucharon, hermanos? Un ecumenismo. Hay un ecumenismo porque aquí en el Concilio Mundial que hay, vemos aquí entonces la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, que también pertenece y está metido en el Mundial. Concilio Mundial de Iglesias. Con los católicos. Con los católicos. Con los evangélicos. Con los evangélicos. Con todas las asociaciones de Con pentecostales. todas las asociaciones pentecostales, con todas las iglesias. O sea, con la imagen de la bestia. Están unidos a la imagen de la Y bestia. se sienten muy contentos porque están en esa Y comunidad. se sienten muy contentos porque pertenecen a esta comunidad. Le llaman las iglesias ortodoxas. Le llaman las iglesias ortodoxas. Las doctrinas reconocidas. La doctrina reconocida, la Trinidad, y ya ustedes saben. Entonces aquí están las iglesias que no son reconocidas. Entonces aquí están las iglesias que no son reconocidas. Los grupos de creyentes que no son ortodoxos, sino heteros, o sea, fuera de la ortodoxia. Ortodoxia es la doctrina, la enseñanza correcta. El que no está ahí es un hetero, o sea, fuera. Ustedes saben que hetero es fuera en griego. Entonces, los que no están ahí, esos no son reconocidos. Ahí fue que el Señor Dios dijo, el que no está en esta lista grande y aparece aquí, en esta otra lista chiquita, es peligroso y prácticamente un terrorista que no tenemos nada que ver con ellos. Entonces, los que están ahí atrás, todos los grupos, cualquier iglesia que no esté metida en el Concilio Mundial, entonces, para el planeta, entonces, como dijo Nietzsche esta mañana, entonces van a ser terroristas. Incluyendo a estos antitrinitarios. Incluyendo a estos antitrinitarios. Todos los grupos antitrinitarios son heterodoxos. Todos los grupos trinitarios son antitrinitarios son heterodoxos. Comuniones que no están en la norma. Comuniones que no están en la norma. No están en la doctrina mundialmente aceptada. No tienen la doctrina mundialmente aceptada. Ahí precisamente entran los pequeños grupitos a que él le llamó peligrosos y terroristas. Entonces ahí entran los pequeños grupos, como ya sabemos, peligrosos o terroristas. Este fue el discurso que presentó la Conferencia General en el Concilio de Primavera Mundial que se hace todos los años. Y hay un concilio mundial que es el que se hace cada 5 años. Pero ahora en abril ese discurso apareció y él dijo, todos los antitrinitarios están en ese grupo, terroristas y peligrosos. El mismo Señor que unos pocos días entonces ha tenido la triste situación, Señor, sánalo y restáuralo. Ahí está. Vamos al jubileo. Jubileo bíblico. ¿Por qué creemos que se acaba esto en esta década? Leonardo Robles se le está jugando. Creo que hay una definición profética en esta década. ¿Qué creemos, hermanos, entonces? Que ya estamos en la última década y que el tiempo se está acabando. Amén. No me pregunten ni me hagan decir en el 2027, que no lo estoy me diciendo. pregunten ni me hagan decir que ya en el 2027. No me hagan decir que en el 2029. No me hagan decir que en el 2029. No me hagan decir que la Agenda 2030 implica que en el 30 que se acaba todo y que yo estoy diciendo 2030. No me hagan decir que ya yo dije también que en el 2030 ya se acaba. No me hagan decir eso. Ni que en el 2031. Ni que en el 2031. Me luce que en esta década hay una definición. Me luce que ahora en esta década ya todo se va a definir. Y creo tener base bíblica para decirlo. Y creemos tener base bíblica para decir lo que vamos a decir. Y de los testimonios Y también. de los testimonios también. Vamos a leer acá. Jubileo bíblico según Levítico 25 y número 36. Leemos lo siguiente. Contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que las 7 semanas vendrán a ser 49, ¿cuánto? 49 años. Entonces tocará la trompeta
día qué? El día 10 del séptimo mes. El día de la expiación. Haréis sonar la trompeta en toda vuestra tierra. Y santificaréis el año ¿cuánto? Pregonaréis libertad en la tierra a todos los habitantes. Este será el año del ¿qué? Cada uno volverá a su posesión y cada cual a su familia. ¿Qué quiere decir jubileo? ¿Qué quiere decir jubileo? Mírelo aquí abajo. Míralo abajo. Jubileo. Jovel. Cuerno de carnero por su sonido continuo. Señal dada con trompeta de plata. El jubileo era el cuerno de carnero. El jubileo entonces era el cuerno de carnero. El padre del cordero. El padre del cordero. El cordero no es que anuncia la venida de Cristo, es el Padre. El cordero no es el que anuncia la venida de Cristo, sino ¿quién? El Padre. El Hijo es que levanta a los muertos. El Hijo es el que va a levantar a los muertos. Pero el Padre es el que anuncia el día y la Pero hora. el Padre es el que va a anunciar el día y la hora. Hay un texto en Marcos, creo que 13, donde dice: nadie conoce el día de su venida, ni los ángeles, ni el Padre, ni el Hijo, solo el Padre. Ese texto se ha interpretado mal y no está del todo correcto. Hay un texto en el libro de Marcos, como ustedes saben, que dice que nadie sabe ni el día ni la hora, sino solamente ¿quién? El Padre. Ni el Hijo. Ni el Hijo dice también. Pero la sierva de Dios explica ese texto. Pero la sierva de Dios entonces le da la explicación a ese texto. No dice que nadie conoce, nadie conocerá la venida de Cristo, sino que nadie la puede dar a conocer. No dice que nadie conocerá la venida de Cristo, sino que nadie la puede conocer. Nadie la puede dar a conocer. Nadie la puede dar a conocer. Nadie la puede proclamar. Seguimos. Deuteronomio, vamos aquí. Estamos en el jubileo. Deuteronomio 15:12 dice lo siguiente: si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve 6 años, el séptimo año lo va a dejar ¿cómo? Libre. ¿Cuándo es la liberación? Séptimo, 7. ¿Cuándo es la liberación? El séptimo año. ¿Cuándo es el descanso semanal? ¿Cuándo es el descanso semanal? Esto es una profecía mesiánica. Esta es una profecía mesiánica. Aparece en Isaías 61. Aparece en Isaías 61. Y el cumplimiento en Lucas 4. Y el cumplimiento entonces en Lucas 4. Vamos a ver la profecía y luego el cumplimiento. Vamos a ver la profecía, entonces vamos y luego el cumplimiento. Profecía arriba. La profecía arriba, Isaías. Leemos. El Espíritu del Señor, el Eterno, está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Vamos a ver cuándo y cómo se cumplió eso y en la persona de quién. Ahora el cumplimiento, Lucas 4. Vemos ahora el cumplimiento según Lucas. Y Jesús fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a qué. Y le dieron el libro del profeta Isaías y al abrirlo halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos, vista a dar libertad a los oprimidos. Y a predicar, escuchen bien ahora, el año favorable del Señor. Hermanos amados, este lenguaje de Isaías y de Lucas es un lenguaje de jubileo. Hermanos amados, este lenguaje de Isaías y Lucas es un lenguaje del jubileo. Porque cuando se traía libertad a los cautivos,
Porque cuando se traía en libertad a los cautivos, apertura a los esclavos, apertura a los esclavos, y cuando venía el año agradable para el Señor porque se perdonaban las deudas, y cuando se venía el año agradable del Señor, que era cuando se perdonaban las deudas, era en el año 50, era en el año 50, era en el año del jubileo. era en el año del jubileo. Estas palabras fue la primera participación registrada de Cristo en el Nuevo Testamento. Esta palabra fue la primera palabra registrada en el Nuevo O Testamento. sea, de su exposición pública cuando él viene a la sinagoga. De su exposición pública cuando él viene a la sinagoga. Habiendo bajado de la victoria que tuvo allá en el monte cuando tuvo las 4 tentaciones. Habiendo bajado de allá del monte cuando fue tentado por el diablo. 3 tentaciones en el capítulo 4. En el capítulo 4, 3 tentaciones. Recién había sido bautizado por Juan. Recién había sido bautizado en el río Jordán por Juan. Sube a la montaña. Sube a la montaña, Vence al diablo con estas vence tentaciones. al diablo, Y entonces comienza su ministerio anunciando que ha llegado el año agradable del Señor. Se aplicaba este término, año agradable del Señor, solo cuando era año de jubileo. ¿Se entendió? ¿entendieron? Bien. Y saben, hermanos, cojan el cronograma en el conflicto de los siglos. ¿Cuándo inicia el ministerio de Cristo? O sea, ¿cuándo comienza la última semana de las 70? La semana número 70. ¿Cuándo comienza? Con el ungimiento del Mesías en su bautismo, que fue en el año 27. Ahí fue que él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por eso se le llama el ungido, porque es ungido con el Espíritu del Padre. Ahí es que él anuncia el año agradable del Señor. Interesante, al principio de la última semana de años, o sea el 27, porque la semana terminó en el año 34. Por eso, Teo, lo que estábamos hablando, que algunos conectan entonces, si Cristo anuncia un jubileo en el año 27, por eso es que con ese dato, algunos entonces concluyen, si del 27 al 27, de 50 en 50, de 50 en 50, usted llega al 2027. Cuando tomamos la cita de que es en el 31 por la crucifixión, le suma 2000 y te llega el 2031. Por eso no me gusta ubicarme tanto, porque hay como argumentos a favor de un lado y argumentos en favor del otro. Prefiero decir, cuando Dios determine, porque puede haber un error de 1 o 2 años por cálculo humano. Y cuando viene a ver fue un año después o un año menos. Pero de que está cerca, está cerca. Dígamele eso. Y creo que en esta década. Hermanos, creemos, según los análisis que estamos haciendo, hay algunas situaciones, pero lo que creemos y entendemos según el análisis y el estudio que estamos haciendo, de que en el 27, en esta época, estamos más cerca que cuando creímos. Eso es lo que creemos, que estamos más cerca ya de los 6.000 años. Ahora bien, mire esta cita aquí en pantalla. Escuchemos esta cita ahora. Esto es el jubileo levita. El jubileo levita. Cuando había jubileo en el pueblo de Israel. Este es el jubileo levita. Dice lo siguiente. O judío, más bien. Oh, judío. En toda nube de incienso ascendía su justicia. Toda trompeta del jubileo hacía repercutir su nombre. Lea la parte roja solamente. Lea la parte roja de lo que está en rojo. En el mes séptimo. En el mes séptimo, los 10 días del mes, el día de la expiación, sonará la ¿qué? La trompeta del jubileo. Por todos los ámbitos de la tierra, donde quiera habitar a los judíos, se oía el toque de ¿qué? Invitaba a todos los hijos de Jacob a que saludaran el año de ¿qué? El gran día de la expiación. Se expiaban los pecados de Israel y con corazones llenos de regocijo el pueblo daba la bienvenida ¿a quién? Como el año sabático. En inglés dice sabbatical year. En inglés dice sabática Year, año. year. O sea, O año. usa el término sábado en inglés inclusive. O sea, usa el término sábado en inglés inclusive. La sierva dice año sabático. La sierva de Dios dice año sabático. Ahora, el jubileo era cada 50 años. Ahora el jubileo, ustedes saben que era ¿cuánto?
cada 50 años. Pero el día de la expiación era todos los años. Pero el día de la expiación, recuerden que era cada año. El día 10 del séptimo El mes. día 10 del séptimo mes. Así es que pasaban 49 años celebrando el día de la expiación, el día 10 del séptimo mes, sin que hubiese jubileo. Así que pasaban 49 años celebrando el día de la expiación El día sin 10. que hubiese jubileo. Cada día 10 del séptimo mes. Cada día 10 del séptimo mes. Pero en el año 50 Pero en el año 50 había también día de expiación. había también día de expiación. Pero entonces ahí comenzaba el jubileo. Ahí entonces comenzaba el jubileo. En el mismo día de expiación. En el mismo día de la expiación. En la tarde cuando la ceremonia había terminado. En la tarde cuando la ceremonia había terminado. Y se tocaba la Y se trompeta, tocaba la trompeta. indicando que ese día de expiación en ese año 50, Indicando que ese día de expiación, en ese año 50, ahí arrancaba el jubileo. ahí arrancaba el jubileo. Que duraba durante todo un año. Duraba durante todo un año. Noten que el jubileo viene o comienza un día de expiación. Noten que el jubileo empieza específicamente un día de expiación. Vamos a ver qué dice esta cita. Vamos a ver qué dice esta cita. Sí, en la parte roja. Escuchen bien. Así también Cristo. Allá arriba. En el servicio ritual típico. Leemos completa. En el servicio ritual típico del sumo sacerdote, en el servicio ritual típico, el sumo sacerdote echa la expiación por Israel. Salía y bendecía a la congregación. Escuchen ahora. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin relación con el pecado y para salvar. Vamos a leer aquí el macho cabrío. Ahora la parte negra de abajo dice: el macho cabrío, emisario, que cargaba con los pecados de Israel, era enviado a tierra inhabitada, según Levítico 16:22. Así también Satanás cargará con la culpa de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios. Será finalmente durante 1000 años en la tierra, entonces desolada y sin habitantes. Así el gran plan. Así, y finalmente sufrirá. Aquí así el gran plan. Aquí. Así el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todo lo que estuvieron dispuestos a renunciar al pecado. O sea que cuando Cristo venga hay liberación. O sea que cuando Cristo venga, tendremos liberación. Porque Azazel representaba a Satanás. Porque Azazel, recuerden que representaba a Satanás. Y cuando Cristo venga se aprisiona a Azazel, que es Satanás. Y cuando Cristo venga, recuerden que aprisionan al diablo, que representa a Azazel, que representa a Satanás. Y lo mandan al destierro, que es esta tierra desolada. Y lo mandan al destierro, entonces, que es esta tierra desolada. Como Azazel era mandado a un lugar inhabitado. Como Azazel lo mandaba en una tierra inhabitada. O sea, es una representación de Satanás, era Azazel. O sea, es una representación de Azazel representando a Satanás. Y el jubileo, una representación de los 1000 años aquí abajo. Y el jubileo es una representación entonces de los 1000 años aquí. Y los redimidos 1000 años allá Y arriba. los 1000 años entonces los redimidos estarán allá. Escuchen ahora. ¿A qué hora? Llegó la hora. ¿A qué hora? Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto ¿dónde? El sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. Noten la palabra júbilo y liberación. Noten la palabra júbilo y liberación. ¿Me están mirando? La liberación viene con el júbilo. Júbilo es el jubileo. La liberación viene con el júbilo, porque júbilo es ¿qué? Liberación. Primeros escritos, página 285. Primeros escritos. Primero secreto. Cuando Cristo venga, se cumple exactamente. Vamos a presentarlo así. Vamos a presentar. Comienza. Comienza el jubileo.
La parte roja solamente, para no leerlo todo. El autor del El Apocalipsis. autor del Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico y de desolación que será reducida a la tierra, o será reducida a la tierra. Y declara que este estado de cosas subsistirán por ¿cuántos años? Conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, capítulo 41. No le puse la página porque hay tantas versiones. La liberación del pueblo de Dios. La liberación del pueblo de Dios. Es el capítulo. Es el Noten, capítulo. hermanos, que los 1000 años es el jubileo. Los redimidos en el cielo y Satanás al destierro como Azazel aquí en la tierra. Ahora miren esa, vamos a leer esa. Escuchen ahora, para que sepan cuándo se cumple esa parte. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo establecido por el ritual ¿cómo? En la misma fecha. En la misma fecha. La bendición, diga, ayúdame ahí. La misma fecha. En la misma fecha, hermanos. La bendición viene en día de expiación. La bendición viene específicamente en el día de expiación. Satanás es tomado prisionero cuando comienza el jubileo. Satanás será tomado prisionero En el jubileo. en el jubileo. Cuando en el día de expiación se toca la trompeta de jubileo, se manda a Azazel para afuera. Cuando en el día de expiación se toca la trompeta, inmediatamente Satanás es echado fuera. La trompeta que indica jubileo. La trompeta que indica que el jubileo llegó. Porque Satanás no puede participar del jubileo. Satanás no puede participar del Y jubileo. Satanás no puede entrar al reposo de Dios de los 7000 años. Satanás no puede entrar en el reposo que pasaremos por 1000 años. Porque el tiempo de él son 6000. Porque el tiempo de él son 6000 años. aquí en No la tierra. puede entrar al número 7. No puede entrar el número 7. El 7 le pertenece a El Dios. 7 le pertenece a Dios. y a su Porque pueblo. queda un reposo para Porque el pueblo de queda Dios. un reposo para el pueblo de Y Dios. ahí el pueblo no puede tener reposo estando Satanás y el ahí. pueblo no puede tener reposo aquí, hermano, en esta tierra, porque aquí está Satanás. Así es que agarran a Azazel, que es el diablo, y lo destierra a esta Agarran a este planeta. Azazel, que representa al diablo, para que se quede en esta tierra. Y eso dura 1000 años. Y eso dura 1000 años. Entonces mira ahora, Entonces escuchen ahora. durante 6000 años, Durante 6000 años, 6, no 7, 6. 6, la obra de la rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Hizo, terminó, no puede seguir. 6000 años. Y él convirtió el mundo en un desierto, destruyó sus ciudades y a sus prisioneros nunca los soltaba. Prisioneros. ¿Qué pasaba en el jubileo? Que había liberación. Están prisioneros, seguimos. Nunca los soltaba para que volvieran a la casa durante 6000 años. Su prisión, La tumba. la tumba, ha recibido al pueblo de Dios Nos estamos muriendo por 6000 años. y lo habría tenido cautivo para siempre. Si Cristo no hubiera roto sus cadenas Y libertado. libertado a los que tenía presos. Romper cadenas, libertar. Todo eso es lenguaje de jubileo. Durante 6000 años, Ahora, 1000. durante 1000 años, Satanás andará como errante de un lado para el otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión. Ahora vamos a contar. Vamos a contar. Vamos a contar ahora, escuchen bien. ¿Cuánto dice aquí? Durante. ¿Cuánto dice ella durante cuánto? ¿Y aquí cuánto dice? ¿Y aquí cuánto dice? Durante 1000 años. Y 6 y 1, ¿cuántos son? Vamos a leer esta. Crema de cita. Miren, me salió la voz. Hermano, escuchen ahora. Escuchen ahora. Y cuando Dios derramó la séptima bendición sobre quienes... Sempiterna, o sea, eterna. Sempiterna. Cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes te habían honrado, santificando ¿qué? Resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Entonces comenzó el jubileo, durante el cual debía descansar la tierra. Vi que los piadosos esclavos se alzaban, triunfantes y victoriosos, quebrantando las cadenas que los oprimían. Mientras sus malvados amos quedaban confusos y sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de quién. Pronto apareció la gran nube blanca, ¿dónde?
sobre la que sobre venía. la que venía aquí sentado el Hijo del Hombre. Cuando comienza el jubileo se inaugura con la venida de Cristo. Hermanos queridos, Ahí la liberación del planeta, de los enfermos, los encadenados, de los tristes, de los desprestigiados, porque Cristo con su venida lo paraliza todo y Satanás es tomado preso por 1000 años porque han pasado 6000. Y cuando vemos la nube, dice la sierva, entonces comenzó el jubileo en el cual la tierra debía descansar. Y ella dijo que ese descanso es por 1000 años. 6 y 1, 7000 años. Cuando un día de expiación, por lo menos cuando se va a hacer. Pero puede ser que dure unos días más porque ella dice que la voz de Dios anuncia y duraron unos días. Que podría ser lo que venía después de expiación, que era la otra fiesta última que falta, la cabaña, porque era por 7 días y el 8º día la coronación, porque el viaje, dice la página 16 del 1 Cristo, es por 7 días. Cuando llegamos al cielo hay una coronación, te ponen corona y te ponen arpas. Y los símbolos que tienen que ver con la venida de Cristo deberán cumplirse en el tiempo asignado, en el ritual simbólico. En otoño, alrededor de expiación, alrededor de tabernáculo y en un año de jubileo. Que si está cerca. Atención ahí que dice Hebreos 4:9. ¿Para dónde es que vamos? por tanto, escuchen ahora, hermanos. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese es el de los 1000 años. Reposo, ¿es Que- igual a qué? Ahí en Hebreos no es Shabbatón, sino dice sabatismo, porque sábado es descanso, es reposo, sábado. Ahora en inglés hay una palabra también que es rest, R-E-S-T, que es descansar. Pero cuando tiene que ver con lo espiritual, es sabatismos, sabatón o sabat o shabbat o sábado, no Saturday, como se dice en inglés. Pero sábado tiene que ver con sabatismo, con año sabático, con descanso, con Shabbat. Así es que sábado no tiene ningún problema. Lo que sí tiene problema es Saturday. Entonces, señores, este reposo de Hebreos es el jubileo del pueblo de Dios, que le llama a Hebreos sabatismo, o sea, sabatismo. Reposo del cristiano como un tipo del cielo, dice la Strong Concordance. ¿Ah? Como un tipo del cielo. Ese sabatismo son los 1000 años. Entonces, avanzando. Aquí casi no se ve, pero mira. Esa noticia que está chiquita, se está anunciando lo que yo le dije al principio. Pero tú puedes leerlo por lo menos, mira. Ok. O como tú quieras de la computadora. Escuchen ahora, hermanos. El Papa Francisco anuncia el jubileo 2025. ¿Qué año, hermanos? 2025. Ustedes no piensan que el diablo está poniendo una falsificación antes de lo que viene. Sí. Hay un jubileo el año que viene. Siga, misa. Que aún es un año santo, según ellos. Sí. Y el rito de la puerta que se abre cada 25 años. Ahora, espérate, misa. De acuerdo a la Biblia, ¿cada cuántos años los jubileos? ¿Y por qué esta gente todo lo cambian? Di que 25. ¿Quién ha visto con jubileo cada 25? Es cada 50, pero fue en el 2000 y ahora tocan el 25. Porque cada 25 según ellos. Si no es, oigan esto. Si viene una falsificación antes del verdadero y no es este el año que viene, entonces tenemos que esperar 25 años más. Espera entonces el 2050. Y yo creo que es un poco de rato. Así es que me luce que el asunto profético gira alrededor de este. En mi opinión. Sígale. Bien. El jubileo ordinario de la esperanza 2025 comenzará el 24 de diciembre, cuando el Papa Francisco abra la puerta santa de la Basílica de San Pedro. La historia de los judíos, que se remonta a una tradición judía que pasó al olvido y rescató la Iglesia Católica para pregonar los pecados a los peregrinos a Roma. El fuerte contenido de la bula
nos confundimos. La esperanza no defrauda. Como ocurre cada 25 años en la Iglesia Católica, el Papa Francisco convocó en forma oficial el jubileo ordinario de la esperanza 2025. Lo hizo a través de la lectura de la bula, que significa la esperanza no defrauda. Podemos tal vez brincar para acá. Y el 6 de enero del 2025. Vamos a brincar para más rápido. Y el 6 de enero de 2025 será cerrado. 26. 2026, perdón, será cerrado el pórtico de la Basílica de San Pedro, clausurando el año santo En coincidencia. en coincidencia con la Epifanía del Señor. Se llama Epifanía del Señor al Día de Reyes. Se llama Epifanía del Señor al Día de Reyes. El 6 de enero del 2026 concluye. El 6 de enero del 2026 concluye. Pero comienza este año el 24 de diciembre. Pero comienza este año el 24 de diciembre. Mientras mucha gente se estará preparando para Nochebuena, Mientras mucha gente se estará preparando para la Nochebuena, ellos están preparando su gran engaño. ellos están preparando su gran engaño. Y están inaugurando el jubileo santo de acuerdo a lo que ellos Y dicen. están inaugurando el jubileo santo según lo que ellos Y dicen. le llaman el jubileo de la esperanza. Y le llaman el jubileo de la esperanza. Porque dice que ese año 25 será el año de la paz y la seguridad para el planeta. Porque dicen que el año 25 será el año de la paz para este planeta. Pero Primera Tesalonicense me dice que cuando digan paz y seguridad, Pero Primera Tesalonicense dice que cuando digan paz y seguridad, ¿qué vendrá? capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Entonces miren el logo que ellos tienen. Entonces miren el logo. Vamos el logo que ellos tienen. Ese es el logo. La esperanza para la paz mundial en el 2025. Los que fueron al campamento, al retiro allá en las mesetas, La esperanza, los que fueron al campamento allá, los que fueron al campamento de meseta, ya que hicimos. Moción. recuerdan un tema donde explicamos Recuerden un tema que explicamos. precisamente que el año 2025, aparte de ser jubileo, Precisamente que el año 2025, aparte de ser jubileo. claro, jubileo falso, Claro. jubileo falso. ese no es el jubileo de Dios, No es el jubileo de Dios. esa es la Es falsificación, la falsificación del es el que verdadero. viene justo antes del verdadero. Este viene justo antes del que venga el verdadero. Pero el 2025, aparte de ser para los inconversos, para el catolicismo, año de jubileo, también ha sido declarado el año de la manifestación de los demonios. ¿Recuerdan el tema? Sí, yo lo vi. Ok, que se llama Ataque Alienígena. Búsquelo en YouTube. 2025, la manifestación del diablo en la tierra, donde ellos esperan, que el diablo dice que ya está el mundo maduro para su presencia. Así es que, coincidiendo el año del jubileo, también el diablo dice que va a hacer su aparición y será el año de los demonios, el 2025. 2025 años de los demonios manifestarse. Entonces, Pregunta rapidito, ¿eso tendrá que ver algo con el caballo de Troya, en el tipo de arte introducido por los romanos cuando estaban en celebraciones? ¿Algo para que se asemeja? cuando los paganos están en celebración, casi siempre ocurren situaciones. Sí, pero no le veo, no le he estudiado a fondo eso. Estamos tardecito, Teo, sí, pero dile rápido, porque estamos en hora de almuerzo hace una hora ya. Para que me permitan terminar, porque además también se está grabando la situación allí. Hermano, ustedes saben que también se está diciendo que cuando venga lo que están llamando el gran reseteo, que se va a cambiar de dinero fiat a dinero digital. Ustedes saben que también en el jubileo había lo que se llamaba la condenación de la deuda, el perdón de las deudas. Claro, Hay claro. gente que debe mucho y que de repente cuando se vuelva todo digital, dijeron su deuda está condonada. Condonada. Que tiene una gran deuda. Condonado. Y eso puede ser también que para esa fecha se establezca el dinero totalmente digital, que se perdone las deudas. Esperemos grandes cosas el año que viene. Esperemos grandes cosas, hermano. Viene persecución. Estos meses de año son años peligrosos. Este año, en octubre, ¿cuánto? 180 años de Cristo en el lugar santísimo. 180 años que Cristo
ha pasado en el lugar santísimo Desde 1844. desde el 1844. Entonces, miren cómo ellos asocian, esto es la sierva de Dios, el jubileo con los 6.000 años y lo que están esperando. Miren la cita, cómo Dios la hizo adelantarse a la época con esta cita. Los papistas. Leemos, concentrados aquí. Los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por ese poder maravilloso. Y los protestantes que han arrojado de cielos el escudo de la verdad serán igualmente como Seducidos. los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo Y y el comienzo del milenio tan grandemente, tan largamente. Sí. Otra cita, otra más. La puse junta, pero es otra cita. Los impíos, ahora abajo, los impíos aseguraban que tenían la verdad, que entre ellos se efectuaban milagros, que los ángeles del cielo les hablaban y andaban a su lado, que se manifestaba entre ellos un gran poder, señales y prodigios, y que ese era el milenio temporal que habían aguardado durante tanto tiempo. El mundo entero se había convertido y aceptado la ley que Ustedes están entendiendo que cuando vayan a celebrar el milenio, habrán recibido la ley dominical y el mundo la habrá aceptado. Entonces puede ser que en los próximos meses o a principios del año, si están celebrando el año de los demonios y el jubileo, pudiese venir la instauración de una ley dominical, porque dice que entendían que ese era el milenio que había comenzado y que lo celebraron con la obediencia a la ley, una ley dominical que ya estaba en curso. Miren, el mundo entero se había convertido y aceptado la ley dominical. Cuando llegó el milenio temporal, que para ellos es el jubileo. Conecten puntos. Conectemos puntos, señores. Estamos al tris de que se acabe la gracia, que venga la persecución, que se instauren las grandes desgracias en este mundo, Daniel. Hermano, yo tengo una idea. Como el tiempo es corto, nosotros tenemos que abreviar. Queremos comprar megáfono. ¿Vas a comprar un megáfono? Sí. Ok, ¿qué mensaje con megáfono? Dice él. Le sacamos un beneficio ya no Está bien. Cuando Román, Re- Traduzca eso duro y vamos que no haya. Bien. y sabíamos predicar con megáfono. El hermano Daniel está recomendando. El tiempo se acaba. Déjeme acabar para que vayamos allí y cerremos el campamento. El tiempo se acaba. Y el hermano Daniel está recomendando que hay que terminar ya de dar este mensaje. Y todo el que pueda comprar un megáfono para que a viva voz Amén. proclame este mensaje por toda parte, que lo haga. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Y el diablo está airado. Y el diablo está en guerra. En las congregaciones no se está predicando. En la esto. congregación no se habla de estos asuntos. Y aún en la verdad presente. Y aún dentro de la verdad presente. Pero Dios ha dado una luz a este pueblo. Pero Dios le ha dado una luz especial a este pueblo. Lo que tiene los principios fundamentales. Porque tiene los principios fundamentales. Seremos la manada pequeña. Seremos la manada Y pequeña. tenemos una gran Y responsabilidad. tenemos una gran responsabilidad. Cumplámoslo con eficiencia. Cumplámoslos con eficiencia. El que se avergüence de mi Escuchen la palabra ahora. El que se avergüence de mí y de mis palabras, Última cita. de este el Hijo del Hombre se avergonzará cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y en la de quién más. Santos ángeles. Anoten ese texto. ¿En cuántas glorias viene Cristo? La del Padre, En tres. la del Hijo. Su gloria. La del Padre y la de los ángeles. Hay tres, pero la tres es los ángeles. Se vacía el cielo. Toda la deidad viene. Cristo con su gloria, la gloria del Padre y los otros seres celestiales que son los ángeles. Hermano, cuando Cristo venga, el cielo se va a vaciar. No hay la gloria de un tercer ser, No va a encontrar En la un deidad. tercer ser cuando Cristo venga. sino los ángeles que son espíritus ministradores. Vendrán los ángeles, vendrá la gloria del Padre y vendrá la gloria del Hijo. Y ahí entonces concluirá la historia. El Eterno destruirá El Eterno destruirá a la muerte para siempre.
El Eterno destruirá, ¿qué, hermanos? En el jubileo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. El Eterno lo ha dicho en Isaías 25:8. En ese día se dirá, En el 9. ese es nuestro Dios. Le hemos esperado. Este es el Eterno a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en qué. Mi hermano, me gusta el texto 8 porque el 9 no lo sabemos de memoria. Hermanos, nos llama la atención y nos gusta el texto 8 porque el 9 lo sabemos de memoria. En el 8 dice que Dios quitará la afrenta de su pueblo. En el 8 dice que Dios va a quitar la afrenta de su pueblo. La vergüenza que nos han sometido. La vergüenza a la cual nos han sometido. Las burlas que nos han La sometido. burla que nos han hecho. Las calumnias que nos Las han calumnias levantado. que nos han hecho. Dicen que no creemos en el Santo Espíritu de Dicen que Dios. no creemos en el Espíritu de Dios. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es una calumnia. Es una calumnia. Pero Dios quitará la afrenta Pero de su Dios pueblo. quitará esa afrenta. Y los abatidos, los tristes, los despreciados, los de fraternidad, defraternizados, los que no le dan parte en las congregaciones, Dios lo va a exaltar como pueblo fiel al final. Amén. Así es, hermanos, que debemos estar seguros. Palabras finales en un minuto. Así, hermanos, que debemos estar seguros ya para terminar en esta hora. Porque lo que viene en este año y el próximo, como el año de los demonios, el año del jubileo, Porque 2025 y 2024, lo que viene en el año del jubileo, quiere decir que el verdadero jubileo viene tras un poquito detrás. está diciendo que el jubileo verdadero entonces está llegando. Y en el jubileo verdadero comienza con la venida de Y Cristo. el jubileo verdadero comienza con la venida de Cristo. Entonces comenzó el jubileo en el cual debía descansar la tierra y vi una nube que descendía con el Hijo de Dios. Amén. Así comienza el jubileo, Así comienza el jubileo. con la venida de Cristo. Con la venida de Cristo. Este falso quiere decir que trasito ya viene el de verdad. Este falso que van a llevar a cabo ahora, entonces está diciendo que verdadero ya viene en camino. Yo creo que Misael cree que Cristo viene pronto. Amén. Y yo también lo creo. Y creo que nos queda muy poco tiempo. ¿Cuántos lo creen? Así es. Esto, se acerca la liberación del jubileo de Dios. Porque el falso ya viene. Hermanos, creemos que el jubileo verdadero está en camino. Amén.